Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 3 de julio, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Queremos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, un honor tenerlo con nosotros. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega. Nos encontramos nuevamente en sesión de telecapacitación desde nuestra institución y aquí acompañada del doctor Luján, que va a participar también de nuestra, con su presencia, ¿no? Doctor Luján, unas palabras. Buenos días, vamos a escuchar el tema que está en todo su auge y menos mal que está cediendo, que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Hoy día vamos a tener el gusto de escuchar una amplia experiencia de la licenciada Magíster Ríos Herrera, con su experiencia de más de 20 años en el servicio de neurología. Por lo tanto, han hecho una guía propia del hospital que está en fase de aprobación, que se llama Guía de Cuidado de Enfermerías en Pacientes Pediátricos con Síndrome de Guillain-Barré. Mucho gusto, adelante. Así es. Y para completar la información, pues la licenciada y magíster Liliana Ríos Herrera forma parte del Comité Institucional de Lenguaje Nanda-Nik-Nok. Esto forma y viene desde el Colegio de Enfermeros del Perú, así es que es un trabajo bastante arduo que la licenciada viene a compartir con cada uno de ustedes. Muy bien. Magíster Liliana Ríos, el público la está esperando. Muy buenas tardes con todos. Hoy día hemos venido más que nada a compartir experiencia de los tantos años que estoy laborando acá en la institución. Yo he tenido el honor y la suerte de trabajar con la doctora Susi Rodenbeck, es la fundadora del Servicio de Neuropediatría, y con el personal como el doctor Yalán, el doctor Niñovero y el doctor Santos. Bueno, empezamos esta guía de cuidado de enfermería en un momento donde, gracias a que ya está en una fase de bajando ya, pero como nunca, hemos tenido un auge de esta enfermedad. Esta enfermedad no es nueva, esta enfermedad tiene, yo desde que he entrado a trabajar hemos atendido este tipo de pacientes, entonces quizás para la población es algo que se está presentando porque ha salido de los límites normales que se presentan, ¿no? Los casos. Y ya sabemos que esta enfermedad pues, se caracteriza por una debilidad muscular aguda, es simétrica, es progresiva. Durante todo este tiempo creo que hemos escuchado más que en todos los años que tengo laborando en la institución. Ha salido por las redes, ha salido por televisión, en el periódico, entonces la gente está ya al tanto de lo que es esta enfermedad que muchas veces decían que nunca habían escuchado o que esta enfermedad era nueva. Bueno, en lo largo de los años que yo tengo trabajando en la institución, comparando con lo que tenemos actualmente, nuestra institución y esta enfermedad ha ido cambiando. ¿En qué sentido? Los pacientes antes venían con mayor complejidad. Los pacientes estaban en una fase de dolor que ni siquiera soportaban ni tener la sábana encima del cuerpo. La hipersensibilidad que se producía era tal de que nosotros prácticamente permanecíamos durante las 12 horas de la guardia al lado del paciente. Este paciente era cada minuto cambiar de posición porque nunca estaba tranquilo, siempre incómodo, y el cuidado de enfermería era permanente a pesar de que en ese tiempo era una enfermera para todo el servicio. Como sabemos, esa etiología en muchos casos se desconoce, pero hemos visto que se presenta luego de un proceso infeccioso, ya sea respiratorio o gastrointestinal. Los factores de riesgo son infección bacterial, una vacunación reciente, cirugías o historial de linfoma, lupus o SIDA. Dentro de este síndrome de Guillain-Barré hay 4 subgrupos y dentro de estos los que más hemos tenido son neuropatía axonal motora y el síndrome de Miller-Fisher, que también se presenta con la triada que tiene ataxia, oftalmoplegia y arreflexia, que sí hemos tenido en el servicio hospitalizados. Bueno, como sabemos, el sistema nervioso es un sistema complejo
Por lo tanto, es un sistema a veces difícil de entender, y esa enfermedad muchas veces no la entiende el familiar porque ve que el hijo sufre, que es una enfermedad que el costo es alto, muy alto. Tenemos ahorita en estos momentos la gran ayuda del CIS, que está cubriendo totalmente el uso de la inmunoglobulina, que es la que se utiliza actualmente en este tipo de casos. Como vemos, el sistema nervioso, el nervio normalmente está cubierto, cubriendo toda la mielina, que en la enfermedad pues se ve deteriorada. Por lo mismo es que la hipersensibilidad en estos pacientes es muy alta. Sobre todo en los niños causa demasiado dolor, como les digo, quizás el uso de la inmunoglobulina ha ido cambiando de la época antigua a la actual. Antiguamente nosotros solamente usábamos prednisona, o sea, corticoides, desinflamantes, vitaminas, y con el paso del tiempo se fue incluyendo el uso de la inmunoglobulina, que eso ha permitido que el paciente lleve la enfermedad con mayor facilidad y pueda recuperarse mejor. Dentro de los objetivos de esta guía es manejar adecuada y oportunamente al paciente, administrar correctamente el tratamiento farmacológico, prevenir la presentación de complicaciones que se pueden evitar y brindar una información educativa necesaria a la familia. Por supuesto que esta atención se va a dar en el nivel 3.2 del instituto, en el servicio de neuropediatría. ¿Qué es lo que vamos a valorar? La función motora, la función de los pares craneales, los reflejos, la función respiratoria y la función cardiovascular. Como enfermeras, nosotros estamos abocadas en el uso ahora de los patrones funcionales, que es dentro de lo que se utiliza en la historia de la enfermería. En estos patrones son 11 patrones, y en esto vamos a poder nosotros evaluar de acuerdo a cada uno de ellos. En cuanto a la percepción y manejo de la salud, vamos a poder ver que el paciente va a expresar los sentimientos de disminución de la autoestima. La familia va a informar la habilidad emocional del paciente, va a haber ansiedad del niño y de la familia ante esta enfermedad, y la familia refiere dificultad para adaptarse a la enfermedad. En cuanto a la parte nutricional metabólica, vamos a ver que va a haber una dificultad para masticar, puede referir agotamiento por el esfuerzo de comer, y puede presentar episodios de atragantamiento o una disfagia. En la eliminación vamos a ver el estreñimiento, por lo mismo que el paciente no se va a poder movilizar con facilidad, va a haber una impactación o incontinencia. Puede referir también la frecuencia de retención urinaria. En el cuarto patrón tenemos la actividad de ejercicio, que ahí vamos a poder ver pues el grado de debilidad que se puede presentar en las extremidades inferiores, puede haber ataxia o sin ella, hasta la parálisis total de las 4 extremidades y el tronco. Puede informarse también que va a haber debilidad, fatiga con la actividad, y va a haber frecuente la afectación de los músculos respiratorios, que es lo que muchas veces nos va a llevar a que se produzca cuadros de insuficiencia respiratoria. Va a haber taquipnea, hiperventilación. Dentro de la actividad respiratoria es frecuente, como ya hemos hablado sobre la afectación de los músculos respiratorios, y va a haber cuadros de insuficiencia. También va a haber dolor radicular, sobre todo a la hora de movilizar las extremidades, y sensaciones de hormigueo, entumecimiento y parestesias o picazón, usualmente en pies y manos. En el sueño y el descanso, el sueño va a ser interrumpido por lo mismo que las sensaciones son dolorosas y hay parestesias, ¿no? En la cognición-percepción, si son muy pequeños, no van a desconocer el proceso de la enfermedad, pero sí están despiertos, orientados en tiempo, espacio y persona. En cuanto a la autopercepción y autoconcepto, tenemos respecto a su cuerpo, por lo general el paciente se va a sentir inmóvil, el ánimo va a estar generalmente triste, va a sentir miedo y se va a sentir ansioso y deprimido por la misma situación que le está tocando pasar, ¿no? En cuanto al rol de relaciones, la comunicación se va alterando a medida que progresa la enfermedad, tornándose gestual y puede haber disartria. Se presenta también una dependencia creciente de los demás a medida que la enfermedad va progresando. En cuanto a la sexualidad y reproducción, pues no hay ningún tipo de afectación. En cuanto a la adaptación y tolerancia al estrés,
La respuesta personal ante la situación muchas veces, por la misma ansiedad que tiene, puede ser comer, la familia trata de resolverla entre ellos y hay una inquietud, ¿no? Hay una postura rígida. La familia puede haber ignorado al inicio estos síntomas leves, negándose, ¿no?, a lo que pueda pasar con el paciente y solo solicita ayuda médica cuando ya es tarde, cuando los síntomas han ido avanzando y se hacen más graves, ¿no? Hay mayores complicaciones. En cuanto al patrón valores, la religión y Dios son importantes para el paciente y su familia porque es donde ahí se ve pues mayor involucramiento por la misma crisis que están pasando. En cuanto al estudio diagnóstico, se hace una punción lumbar en el cual el líquido va a haber, hay una disociación albuminocitológica y hay un aumento de proteínas con la celularidad normal. Va a haber estudios neurofisiológicos como la electromiografía, donde la velocidad de conducción muchas veces está por debajo del 70% de los valores normales. Las complicaciones de esta enfermedad pues, son la insuficiencia respiratoria, hay arritmia cardíaca, hipertensión arterial y una disfagia. Antes de iniciar a atender al paciente, siempre recordemos los 5 momentos para la higiene de las manos, ¿no? Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica. Tercero, después del riesgo de exposición a los fluidos corporales. Cuarto, después del contacto con el paciente. Y quinto, después del contacto con todo el entorno del paciente. Dentro de nuestra planificación de los cuidados, como primer diagnóstico tenemos el patrón respiratorio ineficaz relacionado con un deterioro neuromuscular. Y esto lo vamos a ver caracterizado por la alteración de la profundidad respiratoria, disnea, aleteo nasal, uso de los músculos accesorios para poder respirar. Nuestro objetivo es mantener una función respiratoria eficaz. Para eso, siempre en primer lugar vamos a estar en el control de las funciones vitales, valorar el trabajo respiratorio y el uso de los músculos accesorios, valorar la oximetría, valorar la coloración periférica, mantener una posición semifowler, auscultar ruidos respiratorios de ambos campos, valorar las características de las secreciones, realizar fisioterapia respiratoria y tener operativos los dispositivos de oxigenoterapia y de intubación endotraqueal. Antiguamente, nosotros no teníamos oximetría, nosotros, ¿cómo valorábamos la parte del patrón respiratorio? El doctor siempre nos indicaba que el paciente contara hasta 10, ¿no? Y si hoy día contó hasta 10, mañana debería contar más, pero si el paciente comienza de 10, comienza a bajar, significa que va a haber un compromiso respiratorio que los músculos no le están ayudando a poder tolerar y poder contar más tiempo, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros hacíamos antes. Ahora, pues, tenemos la facilidad de contar con un oxímetro, de tener dispositivos que nos van a ayudar en este tipo de control, ¿no?, de los pacientes. El resultado que nosotros esperamos es tener, pues, un paciente que va a presentar patrones respiratorios regulares, ¿no?, de acuerdo a la edad que se presente. Vamos a poder evaluar la presión arterial y una frecuencia cardíaca de acorde a la edad de nuestro paciente. Dentro del segundo diagnóstico tenemos el deterioro de la movilidad en cama relacionado con la disminución de la fuerza y el compromiso neuromuscular. Es cierto, este tipo de paciente por la misma hipersensibilidad no puede movilizarse por sí mismo. Entonces, como yo les decía antes, era lo que yo he podido comparar con los pacientes actuales, es que los pacientes actuales el dolor no es tan intenso como lo era antiguamente. Quizá la inmunoglobulina hace de que nuestros pacientes puedan nosotros haya hecho que disminuya ese dolor, porque antes nosotros no había otra forma. Como yo les digo, hace tiempo nosotros cada minuto permanentemente estábamos cambiando la posición del paciente, no estaban cómodos, no soportaban ni la sábana, entonces cada minuto bájame el brazo, súbeme la pierna, muéveme acá, arráncame la nariz. Con el uso de la inmunoglobulina y otros medicamentos hemos visto que esto ha ido disminuyendo. Hay una dificultad para movilizar, hay una dificultad para moverse ellos,
pero no en la dimensión que era antes. En ese sentido sí ha mejorado la calidad del paciente. Entonces nosotros lo que hacemos es proporcionarles reposo para prevenir la fatiga, o sea, nosotros haciéndole movimientos pasivos, ¿no? Iniciar un programa de fisioterapia según la prescripción médica, si ellos pueden participar, o sea, si el dolor ya ha disminuido a tal grado que ellos puedan hacer ejercicios activos y pasivos y de amplitud de movimiento de acuerdo al estado en el que se encuentran en ese momento. La administración de medicamentos, también según la prescripción, valorar frecuentemente la piel y prominencia ósea, por lo mismo que van a estar pacientes postrados, ¿no? Ejercicios de piernas para mejorar el retorno venoso, el control de índices de circulación periférica, hay que ver el pulso, el color, la temperatura, la sensibilidad y la movilidad, ¿no? Lo que queremos nosotros es que el paciente pueda mantener un funcionamiento de su sistema musculoesquelético lo más cercano a su patrón habitual posible, porque estos pacientes, llegado el momento, cuando salgan de alta, pues van a tener secuelas, pero lo que nosotros queremos es que se vaya con la menor secuela posible. Uno de los puntos importantes es el deterioro de la deglución. Esto está relacionado con el deterioro neuromuscular. Nosotros sabemos que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad ascendente. Por lo tanto, estos pacientes, conforme vaya subiendo, ascendiendo la complicación de la enfermedad, entonces es donde se va a ver pues, afectado el músculo respiratorio, que es lo que va a ocasionar que esos pacientes tengan este tipo de problemas. Y ahí también se va a presentar el deterioro de la deglución, no van a poder tragar o pasar los alimentos, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es asegurar la alimentación de acuerdo a la edad, ¿no? Incrementar en forma gradual la capacidad para masticar y reducir pues, la posibilidad de que este paciente se pueda aspirar. Para eso vamos a valorar el estado de conciencia, la capacidad de la deglución, el reflejo nauseoso y de la tos, y si puede tragar, empezando su propia saliva. Tener junto al paciente el equipo de aspiración y permanecer con él durante el momento que este paciente tome los alimentos. Es un momento muy importante, no lo podemos dejar solo, porque es, sobre todo las primeras veces, es donde el paciente va a poder hacer el movimiento, y si el paciente no lo logra pasar, se puede aspirar, se puede atragantar. Hay que colocar al paciente en una posición correcta. Antes de comer hay que mantenerla durante 10 o 15 minutos antes de terminar. O sea, come y no lo vamos a acostar de frente, sino mantener un momento en esa posición. Hay que flexionar la cabeza hacia adelante unos 45 sobre la línea media. Esperar que trague cada bocado, hacer que el paciente se concentre en la tarea de tragar, ¿no? O sea, que no se distraiga, sino que específicamente se dé cuenta que está comiendo. Hay que empezar con alimentos blandos, con cantidades pequeñas, y poder avanzar lentamente. Hay que colocar el alimento en la parte posterior de la boca y, de ser necesario, instalar una sonda nasogástrica según prescripción. Hay que intervenir con maniobras de Henry en caso de atragantamiento. Y con estos pacientes hay que trabajar con la terapia de deglución. Este tipo de síndromes se trabaja mucho con la parte de fisioterapia. Es una parte importante porque es la parte de la deglución, es la parte del ejercicio que también tiene que hacerse, ¿no? Y su estado de deglución va a hacer que la fase oral sea en proceso de un mejoramiento. Dentro de otro diagnóstico tenemos que es el disconfort relacionado con la inmovilidad y la parestesia. Es lo que yo les hablaba anteriormente, ¿no? Este paciente nunca va a tener una posición cómoda. Siempre va a estar continuamente quejándose, no va a estar conforme en el lugar que está. Tiene que estar uno cambiándole de posición hasta que él encuentre su posición antálgica y se sienta cómodo. Hay que darle una medicación siempre de acuerdo para poder valorar el dolor, ¿no? El alivio del dolor. Hay que usar técnicas de reducción de estrés, como respiración profunda, una relajación progresiva. Hay que masajear el área dolorosa, fomentar la estimulación contralateral y, si es que no, siempre y cuando el paciente lo permita, ¿no? El momento del paciente lo permite.
Hay que implementar medidas para reducir el malestar, darle toda la comodidad posible, hay que cambiarle de posición, hacer un arco para evitar pues que la ropa, sobre todo ahorita que estamos en invierno, la ropa, el afrazato, caiga sobre las piernas y le produzca incomodidad en el paciente. Proporcionarle siempre apoyo y aclarar al respecto de la enfermedad, cómo va a ir y cómo va a ser esos episodios dolorosos que muchas veces se presentan. Y lo que vamos a querer es que el dolor esté controlado, que haya acciones para controlar este tipo de dolor. Hay que ver el nivel de dolor, si es intenso, si ya va bajando o va disminuyendo, ¿no? Y hay que también darle el apoyo psicológico, porque muchas veces es la parte psicológica la que también está afectada. Después tenemos el deterioro de la eliminación, por lo mismo que está relacionado con el deterioro sensitivo motor. No va a haber movimientos, por lo tanto se le va a hacer más difícil, va a tener un peristaltismo más lento, entonces va a haber una dificultad tanto para eliminar la orina. Entonces hay pañales a demanda, aumentar el aporte de líquidos porque es un paciente postrado, y también hay que iniciar un programa de reeducación vesical conforme va avanzando para que el paciente pueda decir que ya siente y pueda ir cerrando la sonda y poderle retirar con tiempo, ¿no? Lo que queremos es que el paciente no llegue a presentar un eritema de pañal con estas intervenciones de enfermería. En cuanto al estreñimiento, que es también, como yo les decía, la disminución por la motilidad que tiene, porque hay debilidad también en los músculos abdominales, también hay que manejarlo, igual que la orina. Hay que vigilar la presencia de ruidos intestinales, favorecer la ingesta, realizar ejercicios pasivos y proveer una dieta rica en fibra mientras el paciente ya lo pueda tolerar, ¿no? Uso de laxantes en el caso que realmente lo requieran, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el paciente llegue a evacuar durante el turno, porque muchas veces hay impactación que también produce malestar en el paciente. Como séptimo diagnóstico tenemos la interrupción de los procesos familiares que está relacionado con el cambio en el estado de salud de sus hijos. O sea, esto tiene que ver ya el involucramiento de los padres en este tipo de patología. Toda enfermedad causa crisis en la familia y por lo tanto la familia se va a ver preocupada de que este hijo de un momento a otro que caminaba ya no va a caminar, cómo va a quedar, está con dolor, ya no se puede movilizar por sí solo. Entonces hay que trabajar también la parte de apoyo psicológico con la familia, hay que fomentar la participación de la familia en las actividades del cuidado. Nosotros también trabajamos con el familiar para que ellos puedan aprender a cómo movilizar al paciente, cómo lo puedan atender cuando ya el paciente está en una recuperación, puedan ellos también ayudar a darles de comer y puedan aprender a hacerlo para que en el momento que ellos tengan que salir de alta, el rol de esta familia sea más activa, de una participación permanente, ¿no?, en su cuidado. Lo que queremos con esto es que la familia se muestre colaboradora y tranquila en el cuidado de su niño, porque al saber lo que van a hacer, entonces ellos van a estar más involucrados y más tranquilos. Y como último diagnóstico tenemos el riesgo de aspiración. ¿Por qué? Porque este paciente, el factor riesgo es el deterioro de la evolución. O sea, en algún momento puede presentar una aspiración y es donde nosotros es lo que tenemos que evitar que se presente. Hay que evaluar, como les decía, al paciente la capacidad de deglución, pedir los alimentos de consistencia adecuada, si es un inicio, líquidos, conforme va avanzando, irá avanzando a purés, a alimentos más blandos, suspender la ingesta oral si vemos que la deglución está deteriorada, proporcionar periodos de descanso entre las comidas cuando se permita, ¿no? Lo que nosotros queremos evitar es que durante este periodo el paciente evite una broncoaspiración y evitar mayores complicaciones de las que ya pueda estar con el paciente teniendo. En el momento del alta, la familia va a demostrarle los procedimientos para mantener las vías aéreas permeables. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, cuando sabemos que un paciente va a salir de alta y llegado el momento tuviera una traqueostomía, nosotros enseñamos al paciente, al familiar,
a cómo debe aspirar el paciente, para que cuando él se vaya a su casa, sea la madre o el padre que lo aspire y evitar que el paciente regrese al hospital nuevamente con complicaciones, ¿no? Entonces, esa es una tarea que tenemos que, como profesionales de enfermería, es trabajar con el paciente, involucrarlos y que participen activamente con el cuidado de sus hijos. Voy a hacer una referencia corta sobre el uso de la inmunoglobulina, que es lo que estamos usando actualmente en estos tipos de pacientes, sea Guillain-Barré o sea pacientes con enfermedades autoinmunes, que es lo que actualmente también el servicio es bastante solicitado, ¿no? Entonces, esta administración de inmunoglobulina se da por kilo de peso, o sea, de acuerdo a la edad del paciente, por kilo de peso. Algunos llegan a usar hasta 5 frascos, 6 frascos en una sola dosis que se coloca. Esta inmunoglobulina es cara, que muchas veces, antiguamente cuando era el paciente que lo tenía que comprar, muchas veces era difícil de comprar, ¿no? Ahora todo lo está cubriendo el SIS, y eso es una ventaja que tenemos actualmente. Usamos ahorita la inmunoglobulina que viene de IgG con 5 gramos, que es la que estamos usando actualmente. Se utiliza en la administración intravenosa exclusivamente y a una velocidad de infusión inicial de 0,5 a 1 mililitro por minuto, ¿no? O sea, de 10 a 20 gotas por minuto. Es de uso hospitalario, bajo estricta vigilancia médica, y se recomienda administrar a la temperatura ambiente para evitar malestar en el paciente. Las precauciones: si el producto se encuentra turbio, no debe ser utilizado, ¿no? Estos anticuerpos están presentes en la solución, pueden alterar la respuesta inmunitaria de las vacunas a virus vivo. Se recomienda diferir la inmunización como mínimo un mes posterior a la administración de las inmunoglobulinas, con la finalidad de reducir un riesgo de reacción adversa en este tipo de pacientes. Hay que evitar la sobrecarga vascular. Una vez perforado el vial, el mismo debe ser utilizado de inmediato. Cualquier remanente que quede en el vial debe ser descartado de inmediato debido al riesgo de contaminación bacteriana, ya que la solución contiene agentes preservativos. Bueno, en el flujograma tenemos la inmunoglobulina. Para todo el lavado de manos con una técnica séptica hay que preparar el material, el equipo necesario, verificar que la vía periférica esté permeable, de preferencia una vena de grueso calibre. Hay que orientar a la familia y al paciente sobre el procedimiento que vamos a realizar. Hay que preparar la inmunoglobulina teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Hay que iniciar esta infusión y hay una monitorización durante toda la administración de esta inmunoglobulina y lo anotamos en el Cardex de enfermería. De recordar, pues, siempre que el síndrome de Guillain-Barré es la enfermedad en la que el sistema inmunológico destruye la vaina, la mielina y los axones, ¿no? Por eso se imposibilita se envía las señales de forma eficaz al cerebro. Bueno, dentro de estos síntomas, como emergencia, es la ausencia temporal de respiración, la dificultad respiratoria, la incapacidad de respirar profundamente, una dificultad para deglutir y, bueno, haciendo recordar la incapacidad de la respiración, que es lo que más se puede producir. En un momento el paciente en un inicio con complicación puede llegar a un servicio de UCI a intubarse hasta que el problema respiratorio, que es la mayor causa de complicación en este paciente, disminuya. En un inicio la mortalidad era alta de este tipo de pacientes, pero ahora ha ido mejorando y ya los casos de mortalidad han disminuido grandemente. Acá vemos a los pacientes la posición de la mano por la afectación de los músculos, que ustedes observan la muñeca del paciente, no puede doblar como nosotros normalmente hacemos, porque la hipersensibilidad que tiene le dificulta, y el dolor, ¿no?, a moverse, se mueven en bloque. Si levanta, no levanta, ni mueve, no, es en bloque lo que levanta. No va a mover los dedos
y si quisiera coger algo en la boca se lo jala con toda la mano. Acá la terapia es parte importante de este tipo de atención. Los pacientes ya más recuperados, la atención del paciente es continua, permanente, para evitar secuelas, ¿no? Y puedan llegar a movilizarse lo mejor que, hasta donde puedan llegar, lo mejor que pueda hacerse. La plasmaféresis, que también estamos utilizando esto, es también llamado un recambio de plasma. Es una técnica que permite la separación de la sangre en sus dos componentes, celular y plasmática. Este procedimiento consiste en colocar un catéter en una vena del paciente, a través del cual se extrae la sangre, que se hace pasar por una máquina donde separa pues el plasma, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y es ahí donde después va a ser devuelta al paciente. Este procedimiento, que ya es habitual, se va a repetir en varias oportunidades. Este procedimiento se hace bajo la supervisión del personal médico y de enfermería con experiencia en este tipo de procedimiento. Nuestro instituto, en el año 2017, en enero del 2017, realizó por primera vez este procedimiento de plasmaféresis, porque nuestros pacientes antes iban al Hospital 2 de Mayo. A partir del 2017 se ha hecho este procedimiento acá. Este va a permitir no solamente que se utilice en pacientes como Guillain-Barré, sino en todos los pacientes que tengan problemas de autoinmune, ¿no? Son trastornos autoinmunes y podrán recibir este nuevo tratamiento. El recambio plasmático se realiza en 5 sesiones interdiarias que duran hasta 1 hora y media. Este logro médico fue posible la Dirección General coordinó también con el Hospital 2 de Mayo y con todos los profesionales involucrados acá, que fue el Servicio de Neuropediatría, Hemoterapia, el Banco de Sangre, Anestesiología, cirujanos, enfermeras, hemodinámicas, de tecnólogos médicos. Fue un equipo completo que se formó para poder realizar este tipo de trabajo. Acá están en pleno procedimiento, donde han hecho una plasmaféresis con la participación también de nuestro personal a un paciente de nuestro servicio. Los casos de Guillain-Barré, para que tengan una idea de cómo ha ido evolucionando, que es normalmente lo que se presenta. Por ejemplo, en el 2012 tuvimos 4 casos durante el año. Los 2 preescolares, 2 adolescentes, y los 4 fueron mujeres. En el 2013, 7 casos. Y dentro de estos casos vemos que el síndrome de Miller-Fisher, que dijimos que estaba caracterizado por la triada, tuvimos un caso del síndrome de Miller-Fisher. En el 2015, solo 2 casos en todo el año. 2 escolares, 2 varones fueron. En el 2016 fue 5 casos, 3 preescolares, 2 escolares, 4 mujeres, 1 varón. En el 2017 hubo 5 casos, en el 2018 solo 2 casos, y de enero a junio hasta el momento tenemos 3 casos, han sido 3 varones. Bueno, ya en este momento el trabajo es de los epidemiólogos de ver por qué se rebasó este nivel de casos que normalmente se presentan durante el año, ¿no? Entonces, tendría que verse qué otras cosas conjugaron para que esta enfermedad pudiera elevarse tanto. Bueno, nosotros lo que queremos es ver pues a nuestros niños sanos, sonrientes, felices. Eso es lo que nuestra institución siempre promueve y eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Que nuestros niños estén felices y contentos. Esa es la participación de nosotros de neuropediatría, como parte de enfermería. Muchísimas gracias, licenciada Liliana Ríos. Y a continuación, pues cedemos el micrófono al doctor Roberto Ortega para que comparta con nosotros alguna de las preguntas que han podido llegar vía chat. Muchísimas gracias y felicitaciones a la magíster, licenciada en enfermería, Liliana Ríos, del Servicio de Neuropediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud. Recordarles a los participantes que cualquier duda o consulta pueden hacerlas a través del chat en estos momentos. Licenciada Liliana Ríos, qué gusto tenerla con nosotros. Bien, nos habían alcanzado algunas preguntas, nos preguntaban cómo es el manejo del dolor, esta hipersensibilidad, molestia que tienen los niños, cómo hacen el personal de enfermería para manejar y hacer sentir mejor a los niños.
Bueno, una parte es, dentro de este dolor, el manejo del dolor, es la parte médica, que según el grado de dolor va a dar una indicación para aplicar algún medicamento. La segunda parte viene a ser el cambio de posición, teniendo el cuidado necesario de evitar que se produzca el menor dolor posible, porque siempre se va a producir este dolor. Va a haber un cambio de posición continuo, y nosotros tenemos que buscar en la posición donde ellos se sientan lo más cómodos, ¿no? En el tiempo que ellos lo puedan tolerar. Esa es la parte del manejo del dolor. Pero permítanme agregar, está la intervención de enfermería previamente, en la que justo las enfermeras de neuropediatría tienen que realizar una valoración muy precisa según la escala del dolor que ellas tienen implementado en su servicio, para que en base a esto puedan llegar a determinar y a trabajar en conjunto con el equipo médico y tomar la decisión si intervienen o no ya con la farmacología, ¿verdad? Sí, como yo decía, según el nivel del dolor, que sea intenso, que sea en menor grado, entonces de acuerdo a eso uno va a trabajar. Si es un dolor muy intenso, es necesario colocarle algún medicamento, lo vamos a tener que hacer con todos los cuidados necesarios que se tiene a la hora de hacer la administración del medicamento. Importantísimo, muchísimas gracias, licenciada Ríos. Nos han preguntado también cómo ustedes educan a la familia o a los cuidadores. Bueno, una parte importante ahora es trabajar con la familia. La familia es un momento de crisis, porque nadie espera de un momento a otro tener un hijo que no pueda caminar, que no pueda respirar, y ellos se ven preocupados. Pero una de las preocupaciones que en estos momentos se ve y ayuda bastante es el hecho que el CIS nos pueda proporcionar todo el material médico, o sea, y de medicamento, como es la inmunoglobulina, que un frasco está de 1.800, 2.000, 2.500. Entonces, imagínense usar 5 frascos en un paciente, cuánto dinero sale y cuánto nos estamos evitando de ellos, de la preocupación de saber que sus niños están protegidos en ese sentido. Entonces, estos padres se van a involucrar desde el momento de explicarles claramente cómo está el paciente, en qué nivel está ingresando, porque esa es una de las primeras cosas que se les tiene que decir, ¿no? En qué nivel de la enfermedad está, si es muy grave, si está avanzando. Entonces, de acuerdo a cómo el paciente se desarrolle, también va a venir la tranquilidad en la familia, ¿no? El padre, la madre va a ver que su hijo responde a esto, entonces, lógico, va a haber una mayor tranquilidad y por lo tanto también la colaboración hacia el personal es mayor. Importantísimo, licenciada Ríos, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos dicen, ¿cuál es la secuela más notoria que se ve en estos pacientes? La secuela más notoria es el no poder caminar. Siempre va a haber dificultad, ¿no? O sea, es un largo proceso, porque como va a haber afectación de la parte muscular, entonces el trabajo intensivo cuando el paciente sale de alta es la terapia física. Va a ser constante y vamos a que el paciente poco a poco va a ir disminuyendo y mejorando la calidad de caminar, de la bipedestación, y pararse, caminar con ayuda poco a poco, hasta que llegue en algún momento de poder caminar solo. En algunos casos la dificultad se va a presentar igual, pero va a poder valerse por sí mismo, que es muchas veces lo que el familiar quiere, ¿no? Excelente, licenciada Elena Ríos. Nos han preguntado también, según su experiencia, cómo es la evolución de los pacientes que han pasado por el servicio de neuropediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, con respecto a si han mejorado, ha sido beneficioso el tratamiento con plasmaféresis o inmunoglobulinas, o si algunos pueden haberse complicado. Bueno, como les digo, comparando el tiempo, porque hay que comparar del tiempo de antes que no usábamos al tiempo de ahora que sí usamos inmunoglobulina. Los pacientes han mejorado tremendamente. El dolor ha disminuido más de 80%. El dolor, hay dolor, pero no como lo había antes, ¿no?
era un dolor muy intenso. Y las complicaciones son menores. Ahora, lo importante acá es que mientras el paciente sea diagnosticado prontamente, las complicaciones van a ser menores. De hecho, ¿no? O sea, si el paciente viene en un inicio, ve el padre que ve algún cambio en el paciente, entonces, si es evaluado y es derivado a una institución, van a empezar prontamente la aplicación del medicamento, ¿no? Importantísimo, licenciada Ríos. Bien, a tener en cuenta en el servicio de enfermería, ¿cuáles serían los principales signos de alarmas que habría que estar entonces identificarlos a tiempo? Es lo básico, es lo primero que vamos a ver cuando el paciente, como es una enfermedad ascendente, conforme va a ir pasando y haya problema de la expansión pulmonar, la capacidad pulmonar va a disminuir, vamos a ver de que este paciente va a tener dificultad de respirar y esa es una parte de que nos va a indicar de que el paciente va a ir complicándose. Muy importante, licenciada Ríos. Bien, doctor Luján, licenciada, ¿aquí hay alguna intervención sobre este tema tan importante? Bueno, comentando con la licenciada estos temas, más o menos estamos trabajando acá desde 1977. El problema que teníamos en la emergencia eran los tres, ¿se acuerdan? Era la miastenia gravis, el Guillain-Barré y la polirradiculoneuritis. Entonces para nosotros era un problema y en esa época no había los ventiladores. Teníamos acá 3 pulmotores de acero y ahí entraban. Y lo que hacíamos nosotros, el niño ya llegaba con problema de dificultad respiratoria, lo intubábamos, le colocábamos el oxígeno y desgraciadamente muchos de ellos superaban, otros no. En la actualidad estamos más equipados, ya podemos diferenciar la miastenia gravis, que es problema de coenzima, acetilcoenzima, el otro problema que es el de ahora el Guillain-Barré, que es por autoinmune. Pero todos estos problemas iban a neuropediatría. Cuando se complicaba y tenía problemas para respiratorio, estos ya iban a la UCI. Y para lo que están escuchando, con esto se completaba el ciclo de las 3 enfermedades restrictivas, la neumonía, la obstructiva, los problemas asmáticos y el problema de carga. O sea, una insuficiencia respiratoria tipo 3 de carga, que era por los músculos. Esos músculos, entre comillas, esas costillas, entre comillas, ya no le utilizaba el niño, más era una carga o peso, por eso que entraban a la ventilación. Eso es lo que podría aportarle y felicitarlas a la licenciada por su tema, su exposición muy claro, ha orientado sus años de experiencia en la guía clínica de enfermería del Guillain-Barré, muy importante para todos los personas que estamos rurales para que puedan manejar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Eso es todo, doctor. Así es, y me gustaría agregar que la licenciada ha presentado 8 diagnósticos de enfermería en base al contexto que que las enfermeras del Instituto Nacional de Salud del Niño vienen interviniendo, pero los diagnósticos de enfermería que provienen pues como parte del lenguaje NANDA-NIC-NOC pueden ser adaptados y adecuados según el escenario en los diferentes niveles de atención. Entonces, invitamos a las colegas del primer nivel de atención, segundo nivel de atención, que según las intervenciones que puedan llegar a concluir a continuación, pues estén en base a un diagnóstico de enfermería enfocado desde una buena observación, una buena valoración que hagan con sus pacientes, conociendo pues cuál es la fisiopatología de la enfermedad. ¿Es así? Muy bien. Entonces, doctor Roberto Ortega, sus palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecerle y felicitarla a la licenciada Liliana Ríos Herreras por esta excelente exposición. Invitarla a próximas telecapacitaciones. Y bien, algunas palabras finales de usted, licenciada Liliana Ríos Herrera, por favor. Bueno, yo como parte integrante del servicio de neuropediatría, nosotros, dado los años que tengo en el servicio, yo me alegro de ver que durante estos años nuestro trabajo no ha sido en vano y que hemos ido mejorando y que nuestros pacientes llegan a salir de alta evitando siempre la mortalidad, ¿no? Y eso es una parte importante que todo integrante del equipo de salud tiene eso, de que queremos ver que nuestros niños se vayan bien a su casa, recuperados,
y reinsertados nuevamente a su hogar, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente, la esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted, licenciada Ríos Herrera, para la licenciada María del Carmen Taquilla, el doctor Jesús Lucán. Los esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un aplauso para la licenciada.